Hola amigo, vamos a preparar un brazo gitano con crema de limón. Comenzamos por preparar el almíbar. Para ello vamos a necesitar 160 ml de agua y 170 gramos de azúcar. En una cazuela ponemos el agua, el azúcar, movemos hasta que se deshaga totalmente el azúcar y vaya espesando para conseguir un almíbar ligerito. Cuando esté hecho, retiramos y dejamos enfriar. Ahora vamos a preparar la crema de limón. Para ello necesitamos 3 huevos, 2 limones, 70 gramos de mantequilla y 200 gramos de azúcar. Rallamos los limones. Los mismos limones los exprimimos para hacer la crema de limón. Vamos a hacer la crema al baño María, por lo tanto necesitamos 2 cazuelas, una con agua y en la otra más pequeña vamos echando el azúcar, la ralladura de limón, el zumo que hemos exprimido y la mantequilla. Todo esto hay que ir moviéndolo despacio, con paciencia, hasta que esté todo bien mezclado y todo bien deshecho. Una vez que esté deshecho, por último añadimos los huevos batidos. Ahora no hay que dejar de mover porque la crema se puede pegar. Hay que mover lentamente hasta que vaya espesando y conseguir esta crema de limón tan rica. Reservamos para que enfríe. Para hacer el brazo gitano necesitamos 75 gramos de azúcar, 75 gramos de harina, 3 huevos y una cucharadita de levadura túnica. Separamos las claras de las yemas y lo batiremos por separado. Batimos las claras fuertemente hasta conseguir el punto de nieve que necesitamos. Añadimos la mitad del azúcar cuando estén prácticamente montadas, movemos para que se deshaga y reservamos un poquito mientras batimos las yemas con el resto del azúcar. Esto tardaremos un ratito porque tenemos que conseguir una cremita suave y bien ligada. Cuando esté todo bien batido, mezclamos las claras a punto de nieve con las yemas que ya hemos batido también con el resto del azúcar. El siguiente paso es muy importante porque no se trata de batir sino de mezclar con movimientos envolventes, muy despacio y con mucha paciencia para que no se nos bajen las claras. A continuación añadimos la harina con la cucharadita de levadura y seguimos con el mismo procedimiento, movimientos envolventes y muy despacio. Preparamos la bandeja de horno. La cubrimos con papel vegetal y añadimos el preparado que tenemos.
vamos esparciendo toda la masa por la bandeja uniformemente, que quede por todos sitios igual. Y cuando lo tengamos bien repartido, la metemos al horno unos 10 minutos a 200 grados. No tiene que quedar muy hecho ni muy crujiente porque se nos partiría. Una vez que esté hecho, sacamos, le damos la vuelta en un pañito de cocina y quitamos el papel vegetal con mucho cuidado para no romper el bizcocho y para no quemarnos, porque la masa está muy caliente. Ahora tenemos que enrollarlo para darle forma de brazo gitano. Para ello nos ayudamos con el mismo pañito de cocina y vamos envolviendo muy despacio, dándole la forma que deseamos. Una vez que esté todo bien enrollado, dejamos envuelto en el paño de cocina hasta que esté totalmente frío. Cuando haya enfriado, abrimos de nuevo y con el almíbar que teníamos preparado y que ya está frío, ayudados de una brochita, vamos empapando el bizcocho. Esto ya como más guste, si os gusta más empapado o menos empapado. El almíbar, como veis, es muy ligerito. A continuación hacemos lo mismo con la crema de limón, que ya está fría y como veis, al enfriar siempre espesa un poquito más. Repartimos por todos lados, intentando no llegar mucho a los bordes para que no se salga. Ya está todo bien untadito de la crema y ahora volvemos a darle la forma del brazo gitano. Si sobra un poquito al final, se puede recoger con una cuchara para que no se salga la crema y no dé un aspecto malo. Cortamos las puntitas si queremos para darle mejor forma y a continuación preparamos la cobertura, que necesitamos 10 gramos de mantequilla y una tableta de chocolate negro. Ponemos en un bol la mantequilla, la tableta de chocolate partida en trozos y metemos en el microondas 40 segundos. Luego, cuando está aún caliente, tenemos que mezclar para conseguir esta textura para la cobertura. Ponemos el bizcocho encima de una rejilla y vamos echando el chocolate por encima. Acordaros de poner siempre una bandejita debajo o también un papel vegetal del mismo horno, porque caerá el chocolate, pero esta es la manera de hacerlo. Dejamos enfriar un poquito y para presentar pues podemos poner un poquito de almendra por encima . Y para dar un poquito de color yo he puesto unas guindas y ya está hecho el brazo de gitano. Espero que os haya gustado.